Capítulo 172 quizás 7. ¿Quién eres tú? El príncipe heredero había hecho una pregunta similar antes. Sin embargo, esta vez fue diferente. Kale, no puedo ver tu futuro. Tampoco puedo ver tu pasado, aparte de los últimos 2 años. Hace 2 años. Fue entonces cuando Kim Rock-su se convirtió en Kale en Ituse. Puede que no sea mucho, pero he vivido mucho tiempo. He vivido, muerto y reencarnado muchas veces. Eso me dio los ojos para ver un poco del mundo. El árbol del mundo pudo ver un poco del flujo del mundo. Sin embargo, hubo un momento en que no pudo ver nada de eso. Y ahora, la cantidad de cosas que el árbol del mundo podía ver estaba disminuyendo lentamente. Hace mucho tiempo. El árbol del mundo recordó cuando no tuvo más remedio que crear la tormenta de nieve y apoderarse del norte. Esa fue la primera vez que sintió miedo. Hubo personas como tú a las que no pude ver su pasado ni su futuro. Solo pude ver pequeños destellos de su futuro cercano. Kale se centró en el hecho de que había personas como él en el pasado. Ellos también eran transmigrantes. Si había otros transmigrantes, sentía curiosidad por su futuro. Sin embargo, el árbol del mundo rápidamente disipó los pensamientos de Kale. Se dio una explicación completamente diferente. Los dueños de los poderes antiguos eran como tú. No pude verlos. Poderes antiguos. No pude ver a través del pirómano ni ese tipo roca. Kale recordó al dueño de adoquín gigante aterrador. También comenzó a pensar en la época en que había muchas personas con poderes antiguos. Estaba pensando en los tiempos antiguos. Se ha dicho que la oscuridad había caído sobre el mundo durante la antigüedad. Además, afirmó que la oscuridad desapareció y se restableció la paz. Sin embargo, nada mencionaba exactamente qué era la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Raon y la sacerdotisa que había estado mirando a Kale inclinaron la cabeza confundidos ante la pregunta de Kale. Sin embargo, el árbol del mundo entendió lo que Kale estaba preguntando y respondió. Solo puedo decir las cosas que el mundo me permite decir. Decía que no podía responder a la pregunta de Kale. Luego agregó una cosa más. Tampoco puedo decir nada sobre las cosas que no puedo ver. No pude predecir el verdadero cuerpo de la oscuridad. Sin embargo, el yo que viví durante ese tiempo sí vio la oscuridad. Desafortunadamente, eso es algo que no puedo discutir. Kale comenzó a fruncir el ceño ante la respuesta retorcida que no respondía nada en absoluto. Dijiste que se llamaban ARM. Los que apuntan a mí. Ese es el caso. No pude ver, ARM. Las cosas que puedo ver están disminuyendo en estos días. Kale tuvo un mal presentimiento en este momento. Comillas. Parece que las cosas se convertirán en un lío aún mayor. Ya era un desastre, pero el futuro próximo sería aún más complicado. Kale estaba decepcionado de que el árbol del mundo no conociera la verdadera identidad de ARM. El peligro vino a buscarme cada vez que no podía ver a través del flujo del tiempo. Puede ser que esté involucrado en la situación y no solo sea un espectador. El árbol del mundo llegó a una conclusión rápida. Pero ese es mi problema, así que volvamos a ti. ¿Quién eres tú? Preguntó una vez más. Kale respondió con calma. Solo una de las muchas personas promedio. Nota, solo tu amigable vecino, el hombre araña. La voz de Raon llegó al oído de Kale en ese momento. Nuestro humano no es promedio. Y es débil. ¿De qué está hablando? Kale dejó que los comentarios de Raon entraran por un oído y salieran por el otro. Sin embargo, no pudo ignorar el comentario del árbol del mundo. Planeo tirar 3 o 4 ramas hoy. Ramas de los árboles. Kale había pensado que el árbol del mundo se preocuparía mucho por su cuerpo, por lo que el hecho de que estuviera diciendo esto le dio una sensación siniestra. Aunque el árbol era más pequeño de lo que Kale esperaba, era más alto que Kale y las ramas parecían bastante gruesas y fuertes. ¿Por qué los tiraría? Kale abrió la boca para hablar. Sin embargo, el árbol del mundo empezó a hablar primero. 1. El árbol del mundo planeaba decir algo que no tenía permiso para decir. Durante el tiempo en que la oscuridad había caído sobre el mundo, muchas formas de vida lucharon entre sí en ese momento y la palabra paz no existía.
La Edad Media también se llamó la Edad de la Guerra. Era un momento en que una persona mataría felizmente a otra en su propio beneficio. El árbol del mundo dijo lo primero. La persona que está recolectando poderes antiguos ha recolectado un total de 3 poderes antiguos. Kale se estremeció. No soy yo si son solo 3 de ellos. ¿Hay alguien más que esté recolectando poderes antiguos? ¿Por qué? La gente actualmente veía los poderes antiguos como poderes mediocres para tener a un lado. Esto se debía a que los poderes antiguos tenían limitaciones. Un poder que no pudo desarrollarse no pudo alcanzar mayores alturas. Kale comenzó a hablar con urgencia. ¿Por qué alguien está tratando de reunir? Sin embargo, no pudo terminar su oración. ¡Boom! Kale escuchó un fuerte ruido en ese momento. El suelo también empezó a temblar. Algo había caído. Kale intentó abrir los ojos. No abras los ojos. El árbol del mundo le decía que no abriera los ojos. También escuchó la voz de la joven sacerdotisa Adite en ese momento. Ah, árbol del mundo, Nim. Dios mío. Adite llamó al árbol del mundo como si estuviera gritando. También escuchó la voz de Raon después de eso. ¿Qué está pasando? Árbol del mundo, una de tus grandes ramas se pudrió y cayó al suelo. ¿Estás herido, árbol del mundo? No estás bien. Raon, Nim, no puedes acercarte a ellos. La joven sacerdotisa impidió que Raon se dirigiera hacia el árbol del mundo. Ella estaba pisando fuerte en el suelo sin saber qué hacer. Luego respondió débilmente a Raon, quien la miraba con una expresión que parecía preguntar por qué lo estaba reteniendo. El árbol del mundo, Nim. El árbol, Nim del mundo te dijo que no vinieras. ¿Es eso así? Bien entonces. Raon no dijo nada más antes de regresar a su lugar original. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de preocupación. Su mirada se centró en Kale, que estaba justo al lado de la rama caída. Por otro lado, la mente de Kale se había vuelto aún más complicada. Segundo. El árbol del mundo habló débil pero urgentemente. Encuentra los rastros restantes de los padres del dragón negro. Los padres de Raon. Kale había planeado investigar esto en algún momento en el futuro. ¡Boom! Otra gran rama cayó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Podía escuchar la voz del elfo extremadamente preocupado. Sin embargo, la mente de Kale ya estaba complicada por lo que decía el árbol del mundo. Continuó concentrándose en las palabras del árbol del mundo. Última cosa. Todavía quedaba una cosa. El juez que se escapó al continente oriental. Encuéntrala. ... Ahora, ¿de qué diablos está hablando? Kale tenía un ceño fruncido en su rostro. Fue en ese momento. Crack. Kale escuchó algo que se rompía por encima de su cabeza. Su cuerpo fue alejado en ese momento. Comillas. Una roca dura y redonda pareció empujar su cuerpo hacia un lado. Al mismo tiempo, una pata delantera pequeña y redonda sostenía su espalda. ¡Boom! Kale abrió los ojos. Miró hacia el lugar en el que había estado originalmente. Había una rama grande que se había vuelto negra y estaba goteando un líquido rojo. Humano, ¿estás bien? Kale miró hacia el dragón negro que lo había empujado a un lado y luego lo apoyó. Raon asomó la cabeza por detrás de Kale. Kale comenzó a hablar con calma. Podrías haberme movido con magia. Kale no habría sentido el impacto de la cabeza de Raon, que era tan duro como una piedra, si lo hubiera hecho. Las pupilas de Raon empezaron a temblar antes de que volvieran a la normalidad y empezó a hablar. Pero aún así lo esquivaste. Sí, sí. Kale respondió casualmente antes de acercarse al árbol del mundo nuevamente. Los sonidos que se había perdido porque estaba concentrado en el árbol del mundo ahora se podían escuchar. Se habían desprendido 3 grandes ramas. Había fluidos rojos que parecían sangre humana saliendo de ellos. Pensé que era normal, pero estaba equivocado. Nunca había visto un árbol que sangrara así. Kale lentamente volvió a poner la mano en el tronco del árbol del mundo. Se escuchó un débil suspiro. Parece que podré darte la fruta solo después de que termine el verano. Este es el límite de lo que puedo decirte. La voz del árbol del mundo comenzó a calmarse.
No piensas en hacerte más fuerte, ¿verdad? Correcto. Kale no tenía planes de volverse más fuerte en absoluto. El árbol del mundo pudo obtener suficientes vislumbres del flujo del tiempo para notar eso sobre Kale. Fue porque el árbol del mundo era igual. El árbol del mundo no deseaba fuerza. No le importaba el poder ni la fama. Solo quería una vida pacífica. Sin embargo, se movió cuando tuvo una predicción de que haría difícil tener esa vida pacífica. Había cubierto el norte con una tormenta de nieve en el pasado y esta vez había tirado 3 de sus ramas para darle un par de consejos a este humano que no podía ver. También había protegido a los humanos que no podía ver en el pasado. Creía que volvería a hacer lo mismo. Debo descansar ahora. Kale ya no podía oír la voz del árbol del mundo. Retiró la mano de su pecho y miró hacia la sacerdotisa Adite. La joven sacerdotisa continuó llorando mientras comenzaba a hablar. El árbol del mundo, Nim, dijo que debe dormir durante mucho tiempo y dijo que debería conversar más tarde junto con la fruta. Fruta. Ese era el elemento que Kale necesitaba obtener del árbol del mundo. Todavía no sabía qué habilidades tenía la fruta del árbol del mundo. Simplemente asumió que era algo bueno por el hecho de que Eruhaven quería que el árbol del mundo se lo diera a Raon. La elfa acarició las ramas ennegrecidas con ojos tristes mientras seguía hablando. También dijo que estaba decepcionado de no poder charlar con Raon, Nim, pero pidió que lo postergara hasta la próxima vez. Yo también estoy decepcionado, pero está bien. Hola árbol del mundo, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Raon se acercó al árbol del mundo con expresión preocupada. La joven sacerdotisa negó con la cabeza. La recuperación es algo de lo que el árbol del mundo, Nim, se ocupará solo. Todo lo que tenemos que hacer es esperar. SHHH. Kale escuchó el susurro de las hojas y comenzó a pensar. La persona que ha recolectado 3 poderes antiguos y está buscando recolectar más. Las huellas de los padres de Raon. El juez que se escapó al continente oriental. Kale se rozó la cara con ambas manos. ¿Cuándo podré descansar? Empezó a sentirse triste. Asterisco asterisco asterisco. Sin embargo, esa tristeza desapareció unos días después. Tap, tap. Kale se estaba enfriando en la cálida Elf Village debajo del lago congelado mientras disfrutaba de cerezas frescas. Comillas. Debería vivir aquí. Raon respondió al comentario en broma de Kale. No, nuestra casa es la mejor. Eso es verdad. Kale estaba de acuerdo con la declaración de Raon, pero aún se sentía más relajado que nunca. Paseton estaba viendo esto con una expresión en blanco en su rostro. Solo Paseton y Raon estaban al lado de Kale en este momento. Actualmente estaban debajo de un cerezo con bandejas de frutas y bebidas a su alrededor. El cojín en el que Kale estaba sentado también parecía muy cómodo. Kale estaba recibiendo el tratamiento VIP en la aldea élfica. ¿Cómo fue esto posible? Paseton estaba asombrado. Sin embargo, pronto tuvo que ponerse de pie a las órdenes de Kale. Reúna a todos. Sí, señor. Kale vio a Paseton irse para reunir al grupo mientras se levantaba. Rosalind y Raon habían terminado de reforzar la barrera mágica defensiva y actualmente la estaban probando con Choi Anoi. On y Hong estaban rodando alrededor de la tormenta de nieve mientras se divertían con Archie. Humano, nos vamos ahora. Kale acarició la cabeza de Raon en lugar de responder a su pregunta. Había estado contemplando los problemas que le había presentado el árbol del mundo durante los últimos días. Ahora había llegado a una conclusión. Kale podía ver a la sacerdotisa Adite corriendo hacia él desde la distancia. La joven elfa parecía estar luchando con la túnica de sacerdotisa suelta mientras corría. Luego comenzó a recuperar el aliento frente a Kale. Jaf, Kale, Nim. Sí. El árbol del mundo dijo una cosa justo ahora antes de volver a dormir. Dijo algo. Kale instó a la sacerdotisa a hablar, y la sacerdotisa cerró los ojos con fuerza antes de comenzar a gritar. Esos punks con poderes antiguos eran todos lunáticos. Haz lo que quieras.
La sacerdotisa Adite estaba temblando porque nunca antes había escuchado al árbol del mundo hablar tan bruscamente. Escuchó la voz de Kale en ese momento. ¿Cómo lo supo? Disculpa. Adite abrió los ojos y miró a Kale. Kale estaba sonriendo alegremente. Dile que no se preocupe. De todos modos planeo hacer lo que quiera. Era alguien que nunca planeó hacer lo que otras personas querían que hiciera. Raon se le acercó y le preguntó. Humano, es hora de ir a prender fuego. La sacerdotisa se estremeció. Paseton regresó con Rosalind y Choyan en ese momento. Miraron hacia Kale después de escuchar la pregunta de Raon. Sin embargo, Kale estaba pensando en otra existencia. Lágrimas de Dios. Era algo que nadie sabía si existía o no. Era algo de lo que nadie tenía propiedad, algo que era un agua magnífica sin dueño. Se sabía que podía curar cualquier tipo de enfermedad. Kale, ¿crees en esa leyenda? Eruhaven se rió de la declaración de Kale y dijo que era una tontería. Humano, ¿por qué no respondes? Vamos a hacer otra cosa en su lugar. Sí, vamos a robar algunas cosas. La sacerdotisa elfa se puso nerviosa después de escuchar a Kale decir que iba a robar algo. Raon empezó a hablar. Otra vez. La sacerdotisa elfa hizo una mueca incluso más que antes. A Kale no le importó mientras se señalaba a sí mismo en busca de Raon, quien inclinaba la cabeza en confusión. Sí, hay un ladrón dentro de mí. Kale solo se rió a pesar de que todos los demás parecían sorprendidos. Si las lágrimas de Dios fueran realmente las lágrimas de un dios, entonces se le ocurriría por sí solo. Capítulo 173, Engañado. 1. Kale y el grupo regresaron a la posada en la que se habían alojado anteriormente. Pareció estar fuera de sí tan pronto como se sentó y se reclinó en la silla. Humano, eso fue muy divertido. Realmente soy grande y poderoso. Por otro lado, el invisible Raon era extremadamente enérgico. La ballena asesina Archie murmuró para sí mismo con incredulidad. Comillas. Esos viciosos bastardos. Los viciosos bastardos de los que estaba hablando eran los elfos de la aldea Delfín. Kale miró hacia el techo y recordó la visión de los elfos dándoles una llorosa despedida. Tú, te vas después de quedarte tan poco tiempo. Estoy muy triste. Era como si hubiéramos visto el hermoso sol debajo de este lago helado por primera vez en mucho tiempo. Nunca olvidaré nuestro bendito tiempo juntos por el resto de mi vida. Los elfos lloraban mientras le decían cosas así a Raon. No te preocupes, volveré de nuevo con el abuelo Goldie. Los elfos habían vitoreado después de escuchar el emocionado comentario de Raon. Kale estaba cansado después de tener que vadear entre los elfos y los elementales para salir del lago de la desesperación. Kale entonces recordó al jefe elfo de mediana edad que había seguido acariciando su mano. No es como si fuéramos extraños. Como terminé convirtiéndome en un colectivo, nosotros, con los elfos. Kale no sabía cómo había sucedido, pero decidió que no era algo malo y lo dejó de lado en su mente. Se colocó una copa de vino frente a él. ¿Para qué es esto? Esta era la posada en la que Kale se había alojado antes de entrar en el lago de la desesperación. Kale preguntó el significado de esta copa de vino mientras miraba hacia el dueño de la posada. La anciana miró al grupo de Kale antes de murmurar para sí misma. Comillas. Parece que regresaste con vida. Kale le había dicho lo siguiente a la anciana que había perdido a su hija y a su yerno en el lago de la desesperación. Regresaré vivo y beberé todo tu alcohol. Las comisuras de los ojos de la mujer estaban temblando. Kale preguntó en broma. Es gratis, ¿verdad? Chico malo, te ves rico. La anciana sonrió antes de mirar a un lado de la cabeza de Kale y agregar casualmente. Comillas. Bueno, parece que estás caliente y no necesitas beber para calentarte. Un solo vaso debería ser suficiente. Calentarme. Tanto Kale como Raon se estremecieron. Humano, esta abuela humana es rara. Sin embargo, la anciana regresó a la silla junto a la chimenea antes de que Kale pudiera decir algo. El nieto de la anciana, Sully, se acercó mientras Kale continuaba mirándola.
Comillas. La abuela me pidió que te diera algunos bocadillos también. Movió lentamente los platos sobre la mesa. Sin embargo, su expresión parecía complicada. Tenía mucha curiosidad por el lago de la desesperación y cómo se las habían arreglado para regresar con vida cuando había perdido a sus padres en el lago. También sentía curiosidad por saber quiénes eran y también estaba feliz de que hubieran regresado con vida. Pero, lo más importante, había algo que seguía llamando su atención. Disculpa. No pudo evitar preguntar. A diferencia de Kale, cuyo cabello era castaño gracias a la magia, este chico en realidad tenía cabello castaño y pecas, lo que lo hacía parecer inocente. Sully, que nunca había abandonado este pequeño pueblo junto al lago de la desesperación, se frotó los ojos cuando empezó a hablar. Disculpe, invitado, Nim. Kale comenzó a sentirse dudoso. El chico no estaba mirando a Kale, sino un poco hacia un lado. Si mirabas de cerca, podías decir que estaba mirando el lugar vacío junto a la cabeza de Kale. Parecía vacío a los ojos de Kale al menos. Sully empezó a hablar. Lo siento, no estoy seguro de si hay algo mal en mis ojos. Ah, esto es realmente extraño. Murmuró un poco antes de señalar el lugar entre la cabeza de Kale y Choi-an. Parece haber una bola roja pequeña y redonda que parece una bola de pelo rojo. Estoy alucinando. Ah, ¿qué me pasa? Sully se frotó los ojos. Sin embargo, parecía haber una bola de pelo roja flotando al lado de Kale sin importar cuántas veces se frotara los ojos. Kale comenzó a pensar en ese momento. Esto me está volviendo loco. Es un elementalista. Kale no podía creerlo. Raon empezó a hablar en ese momento. Humano, parece poder ver a los elementales. Kale, naturalmente, no podía ver esa bola de pelo roja a un lado de su cabeza. Raon y los demás tampoco pudieron verlo. Esto se debió a que el elemental estaba ahorrando energía debido al aire frío. Sin embargo, habían visto esta bola de piel roja debajo del lago de la desesperación cuando la sacerdotisa elfa sonrió torpemente y se la mostró. Disculpe, Kale, Nim. La sacerdotisa elfa Adite tenía una mirada preocupada en su rostro mientras movía los dedos. Si está bien para usted, uno de nuestros, este bebé elemental, Nim de fuego que nació hace menos de un año le gustaría escoltarlo hasta la entrada del pueblo fuera del lago. Eso estaría bien. La bola de piel roja semitransparente había flotado al lado de Kale en ese momento. Kale miró hacia Adite mientras se preguntaba qué tipo de equipaje se estaba poniendo sobre él mientras ella explicaba rápidamente. Este elemental, Nim aún no ha elegido su forma, pero estará caliente si lo tienes a tu lado. Los elementales cambian de forma una vez que determinan sus propios caminos. Esta bola de pelo roja que aún no había determinado su camino era un elemental de fuego. Adite añadió rápidamente después de ver que Kale comenzaba a fruncir el ceño. El elemental, Nim dijo que respeta a Kale, Nim y realmente quiere escoltarte, hasta el punto de que lloró. No, preguntó sinceramente. Me respeta. Adite respondió como si fuera obvio. Sí señor. Dijo que nunca antes había visto un fuego tan destructivo y loco. ¿Quiere ser así? Kale respondió inmediatamente después de escuchar por qué este bebé elemental de fuego lo respetaba. Iremos por caminos separados una vez que lleguemos a la aldea. Entendido. Sí señor. Adite respondió enérgicamente y la bola de pelo roja había flotado hacia un lado de la cabeza de Kale antes de volverse transparente. Los había seguido hasta la posada mientras permanecía en ese estado transparente. Pero puede ver este elemental transparente. Kale miró más allá de Sully, que todavía se frotaba los ojos como si hubiera visto un fantasma, y miró hacia la anciana. Recordó lo que acababa de decir. Comillas. Bueno, parece que estás caliente y no necesitas beber para calentarte. Kale se estremeció al recordar esa declaración. La palabra elementalista estaba actualmente atrapada en la mente de Kale. Volvió la mirada hacia Sully. Sully de repente se cubrió la cara con los brazos en estado de shock. La bandeja cayó al suelo. Clang. La bola de pelo de repente está flotando hacia mí.
Sully tenía una expresión de asombro en su rostro mientras continuaba mirando a su alrededor mientras la bola de piel roja flotaba a su alrededor. Cale inmediatamente se volvió hacia la anciana. Sonreía alegremente mostrando los dientes. Mi esposo me lo dijo cuando dije que podía verlos. Dijo que eran elementales. La anciana miró hacia Cale y continuó hablando. Me sentí aliviado de que mi hija no pudiera verlos. Me preocupaba que ella fuera como yo y pudiera verlos. Ellos, definitivamente estaba hablando de los elementales. Cale podía ver el pesar en sus ojos. Porque me sedujeron. Me instalé en esta tierra de la desesperación para poder vislumbrarlos cuando aparecieran. Pero este maldito lago sedujo a la gente incluso si no podían ver a los elementales. La anciana volvió la mirada hacia su nieto. Se había sentido aliviada de no haberlos visto en décadas. Fue doloroso ver destellos de estos hermosos elementales que se negaban a acercarse a ella. Sin embargo, su nieto pudo verlos. Comillas. Supongo que también se acercan a las personas primero. Nunca había visto a nadie tomar la iniciativa de acercarse a un humano. La anciana miró de un lado a otro entre Sully, el elemental y Cale, con quien originalmente vino el elemental cuando comenzó a sonreír. Le mostraste algo inútil a mi nieto, así que paga por el alcohol. Cale negó con la cabeza. Voy a gastar dinero ya que dijiste que la bebida estaba contigo. Choyan y Archie miraron a Cale después de ese comentario. Sin embargo, a Cale no le importó mientras continuaba hablando con la anciana que todavía estaba sonriendo. Sin embargo, te pagaré bien por los bocadillos. Jeje, qué niño más divertido. Claramente te ves como un noble. El grupo se estremeció ante las habilidades de observación de la anciana, pero a Cale no le importó mientras miraba hacia Sully. No esperaba que fuera un elementalista. Cale se había involucrado en una existencia inesperada. La voz de Raon se podía escuchar en la mente de Cale. Humano, él también irá con nosotros. No, ¿por qué lo haría? Cale no quería involucrarse con otras personas sin ninguna razón. No había ninguna razón para que alguien como él, que tenía poderes ancestrales de todos los elementos, tuviera un elementalista a su lado. Aunque realmente no tengo todos los elementos. Cale tocó el collar con el agua dominante adentro. Luego recordó la conversación que tuvo con la sacerdotisa Adite. ¿Sabes quién es el juez? El juez. Sí, al parecer, hay un juez que se fue al continente oriental. El juez que el árbol del mundo le dijo que encontrara. Cale debatió preguntarle a Ghassan y Rom que eran originarios del continente oriental, pero le había preguntado a Adite por si acaso. Adite se pasó la mano por el pelo antes de negar con la cabeza. No, nunca había escuchado ese nombre antes. ¿Es eso así? Cale no había esperado mucho. Sí, señor. Sin embargo, he oído hablar del agua del juicio. Comillas sencillas. ¿Qué? Terminó escuchando algo inesperado. Adite parecía preocupada mientras continuaba hablando. El agua del juicio es un poder antiguo. Adite trajo una vieja tabla de madera de la biblioteca del pueblo en lugar de explicarla. Lo recuerdo porque la información en la tabla era bastante impactante. Comillas sencillas. ¿Me lo prestas? La tabla. Adite miró a Cale como si le preguntara si hablaba en serio antes de finalmente asentir con la cabeza. Sí, señor, por favor, haz lo que quieras. Cale entendió por qué Adite se habría sorprendido de leerlo. Había 3 líneas de texto en la tabla. Esta fue la primera línea. Menor que carta de renuncia, mayor que. Y luego la segunda línea. Menor que árbol del mundo, estúpido idiota. Ahora soy libre, mayor que sonaba intenso. Cale tuvo un presentimiento en ese momento. El agua del juicio. Este también parece un lunático. Se sintió seguro después de leer la última línea. Menor que el agua del juicio. Ahora soy un espíritu libre. Mayor que, puede que termine teniendo que recoger otra cosa extraña. Eso fue lo que pasó por la mente de Cale después de leer las declaraciones en la tabla. Tomó un gran trago de alcohol para aliviar su frustración. Luego observó en silencio el desastre que estaban creando Sully y el elemental de fuego invisible. Me reuniré con ellos de nuevo.
Estaba este elemental de fuego bebé que tenía muchas posibilidades de crecer de una manera ligeramente destructiva, el extremadamente inocente hasta el punto de que parecía un poco estúpido Sully y la abuela astuta. Kale predijo que no se volvería a encontrar con ellos en el futuro. Sin embargo, no pudo escuchar lo que el elemental de fuego estaba diciendo en el hombro sorprendido y confundido de Sully. Rayo de fuego. Respeto. Mar de fuego. Fuerte. La forma del elemental de fuego que continuamente murmuraba estas palabras comenzó a cambiar lentamente. Sin embargo, todavía era solo un haz de fuego, lo que hacía que todos no pudieran anticipar su forma futura. Sin embargo, el elemental de fuego no se escapó de Sully en absoluto. Kale no tenía forma de saberlo, ya que no podía ver ni oír al elemental. Asterisco. Finalmente estamos aquí. Choyan observó la ciudad desde el interior de las puertas del castillo. Los tecos puntiagudos estaban cubiertos de nieve blanca. Los tecos blancos lo hacían parecer un reino de nieve. Choyan, que actualmente vestía una túnica de sacerdote blanca, volvió la cabeza hacia un lado. Un hombre de pelo blanco. Kale estaba arreglando su túnica de sacerdote y sonriendo amablemente. Nuestro destino no está lejos. Vayamos todos juntos. Kale había entrado en la capital del reino Paerun de Vago. No tuvo problemas para ingresar con la tarjeta de identidad que el príncipe heredero Alberu le había creado mientras entraba con la túnica de sacerdote. Raon empezó a hablar en su mente. Humano, hay un festival aquí. Tecos blancos y nieve blanca. El castillo blanco en la distancia. Había muchas decoraciones en el castillo. Rosalind se acercó a Kale y comenzó a hablar. Sacerdote, Nim, la ciudad de Vago está tan decorada. Es un festival. Miró a su alrededor mientras hacía la pregunta. Parecía haber mucha gente atravesando las puertas. Las calles de la capital estaban abarrotadas, a pesar de que hacía mucho frío. Choyan también vio esto y miró a Kale en busca de respuestas. El mestizo Whale Passeton empezó a hablar en ese momento. Comillas. Vinieron todos aquí sin saberlo. Acerca de... Rosalind había sido princesa heredera en el pasado, pero no tenía ninguna razón para memorizar las fiestas del reino más al norte. Passeton miró hacia Kale después de escuchar su pregunta. Kale comenzó a hablar con una expresión tranquila. El reino de Paerun tiene un festival único en enero. Miao. El gatito rojo Hong le dio una palmada en el brazo a Kale y le instó a que se lo dijera. Kale acarició el pelaje de Hong mientras seguía hablando. Traen ofrendas al lago que se supone que tiene las lágrimas de Dios para orar para que quite el dolor de un año por adelantado. También hay celebraciones en toda la ciudad de Vago. Choyan se estremeció. Parecía un momento importante. Pero actualmente iban a iniciar un incendio en el lago con las lágrimas de Dios. Tenía la sensación de que se superpondría con este festival. Choyan miró hacia Kale. Kale susurró en voz baja para evitar que los demás escucharan. No queremos lastimar a nadie, así que no lo haremos el día de la ofrenda. Al parecer, todos se reúnen en la plaza para bailar la última noche. La última noche, la gente se reunirá en la plaza para el final para bailar y cantar durante la noche. Nadie estaría en el lago excepto los guardias. Era fácil moverse sin dañar a algunos guardias. Kale sonrió mientras le hacía una pregunta al grupo. No debería terminar el festival con fuegos artificiales. Capítulo 174 Engañado. 2. El grupo descendió al silencio. La ballena asesina Archie y el mestizo Passeton parecían quedarse sin palabras mientras que Rosalind y Choyan parecían estar contemplando algo. La gatita plateada On evitó la mirada de Kale con una expresión que parecía decir que esperaba tanto de Kale. Sin embargo, Kale no tuvo tiempo de prestar atención a este silencio ya que había una fuerte voz resonando en su mente. Humano, realmente eres nuestro humano. No podemos permitir que la gente se lastime durante nuestro espectáculo de fuegos artificiales. Raon parecía muy emocionado. ¿Cómo podría haber un niño de 6 años tan vicioso? Kale negó con la cabeza y miró hacia Choyan y Rosalind.
Choyan miró en silencio a Kale antes de comenzar a hablar. ¿Qué necesito hacer? Choyan había escuchado lo que Kale había dicho. No queremos lastimar a nadie. Choyan no dudó porque Kale siempre pensaba así, incluso cuando actuaba como un villano. Lo resolveremos juntos. Luego sonrió ante la respuesta de Kale. Juntos. Para alguien como Choyan, que había vivido durante decenas de años en soledad para sobrevivir, siempre era agradable escuchar una palabra como, juntos. Kale luego hizo contacto visual con Rosalind, quien también estaba sonriendo. Parece un plan muy eficaz y el momento perfecto para hacerlo. Sabía que diría eso, señorita Rosalind. Las dos ballenas parecían aún más confundidas, pero a Kale no le importó cuando le dio una orden a Passeton. Passeton, busquemos un lugar para quedarnos primero. Ah, sí señor. Luego iremos a hacer turismo alrededor del lago. Lago. Esa palabra hizo que Passeton tragara saliva mientras guiaba al grupo de Kale a la capital del reino Paerun. La gente no pudo evitar mirarlos. Su grupo tenía las típicas túnicas de los viajeros que dificultaban ver sus caras. Eso no fue extraño. Sin embargo, había alguien a quien estos viajeros con túnica estaban rodeando como si lo estuvieran protegiendo. El sacerdote de pelo blanco era a quien miraba la gente. Kale sintió sus miradas y comenzó a sonreír. Estás sonriendo así de nuevo a pesar de que no estás hablando con el príncipe heredero. En cuanto al comentario de Raon, simplemente lo ignoró como de costumbre. Asterisco asterisco asterisco. Crunch, crunch. Sus pasos eran tranquilos mientras caminaba por la nieve. Kale miró a su alrededor. No vio a mucha gente. La gente que pasaba junto a ellos de vez en cuando charlaba entre ellos en voz baja, pero todos parecían felices. Estaba tranquilo, pero no solemne. Kale caminó casualmente como si estuviera dando un paseo por el parque. Raon empezó a hablar en su mente. Humano, hay muchos soldados patrullando además de los guardias en la entrada. Es muy bueno haciendo cosas sin que se lo digan estos días. Kale estaba satisfecho con Raon, que estaba tomando la iniciativa de hacer cosas ahora que tenía un año más. Choyan se acercó a él y le susurró al oído. Dijeron que no podemos ir a la parte norte del lago porque se están preparando para la ofrenda, pero que deberíamos poder entrar a la fuerza en cualquier lugar si queremos. Choyan también era bueno informando cosas ahora. Kale se sentía muy satisfecho con el crecimiento de Raon y Choyan. El dragón negro que solía dejar jabalíes para él y el niño que lo seguía en busca de comida habían crecido mucho. Kale miró hacia adelante con un corazón orgulloso. Palmadita, palmadita. Hong le dio una palmada en el brazo. Hong señaló el frente con sus patas una vez que Kale miró hacia abajo. Hong pareció sorprendido. Miau. Hong maulló y preguntó con su mirada ya que no podía decir nada en este momento. ¿No dijiste que este es el lugar al que vamos a prender fuego? Kale rápidamente entendió lo que Hong estaba tratando de decir. Sí, este es el lugar. El gatito y Rosalind, que estaban mirando a Kale, no pudieron decir nada. Rosalind volvió la cabeza. Podía ver las dos ballenas que habían estado parados sin habla por un tiempo. Rosalind entendió lo que estaban pensando. Es tan grande. Podía ver el lago de las lágrimas de Dios frente a ella. El fondo del lago completamente seco estaba lleno de grietas. Se acercó lentamente a Kale, la esquina norte de la capital del reino de Paerun. El gran lago apareció una vez que seguías el camino ancho desde la plaza. El tamaño de este lago seco hizo que todos se detuvieran un momento al llegar. Rosalind preguntó cautelosamente a Kale. Joven maestro Kale, ¿no es esto más o menos un tercio de la ciudad de Vago? Parece ser de esa manera. Es más pequeño de lo que esperaba. Pequeño. Rosalind se estremeció, pero a Kale no le importó cuando se puso On y Hong y comenzó a caminar mientras seguía la orilla del lago. Vamos a separarnos y disfrutar de la vista antes de volver a reunirnos. Kale dijo esa declaración antes de alejarse de los demás. Solo el invisible Raon estaba con él. Lágrimas de Dios. Kale había investigado mucho sobre este lago. Había un templo y un altar en la parte norte del lago.
Ese lugar estaría cerrado por el festival, pero el resto del lago permanecería abierto. Cale se dirigió hacia un lugar con poca gente y se detuvo frente a un letrero de información. Menor que lágrimas de Dios mayor que. Menor que hay una leyenda sobre este lago. Un dios sintió pena por el reino Paerun que siempre estaba congelado y creó este lago que no se congelaría mayor que. Menor que los humanos inicialmente vitorearon porque este lago no podía congelarse. Sin embargo, los humanos rápidamente comenzaron a codiciar más y, finalmente, codiciaron algo que no deberían haber tocado. Eso hizo que el dios derramara algunas lágrimas mientras se llevaba el agua del lago mayor que Cale se quedó allí y siguió leyendo. Menor que los humanos finalmente se dieron cuenta de su codicia y protegieron este lago. Continúan rezando para que ese dios vuelva a bendecir este lago con agua mayor que. Cale sintió curiosidad después de leer esta información que ya conocía. ¿Quién es? ¿Qué dios es? Cale sentía curiosidad cada vez que lo leía. Menor que cuando el agua regrese al lago será el momento en que el dios regrese del sur mayor que, el sur. Cale se centró en la palabra, sur, y volvió la cabeza. Luego se puso ansioso. Humano, ¿por qué te ves tan sorprendido? Raon llamó a Cale en estado de shock, pero Cale rápidamente desvió la mirada y comenzó a pensar. ¿Por qué está ese punk aquí? Cale rápidamente recordó la información del nacimiento de un héroe. Menor que Clopé miró el cabello blanco que era un símbolo de su familia y reafirmó su determinación de hacer realidad la leyenda mayor que. Había un hombre de pelo blanco mirando al fondo del lago seco. Cale miró hacia él y confirmó sus pensamientos. Al mismo tiempo, recordó más información del nacimiento de un héroe. Menor que la brigada de los caballeros Wyvern. Haría realidad esa leyenda. Clopé, el sucesor de la familia Cabello Guardián Seca, había tomado una decisión mayor que. Clopé Seca. El caballero guardián del reino de Paerun. El líder de la brigada de los caballeros Wyvern. El punto focal de la Alianza del Norte. ¡Wow! Cale no pudo evitar sorprenderse. Nunca esperé ver al caballero guardián Clopé aquí. No lo había esperado. Sin embargo, en realidad fue algo bueno que lo hiciera. Humano, ¿estás sorprendido por ese humano de allí? De hecho es un poco fuerte. Un poco fuerte. Cale se estremeció ante la evaluación de Raon. Clopé había aparecido en los primeros 5 volúmenes de El nacimiento de un héroe, incluso menos que el príncipe imperial Adin. Por eso Cale no tenía mucha información sobre él. Tenía una pieza de información útil, pero nada más que eso. Es tan fuerte como Mary. Es tan fuerte como el nigromante Mary. Mary estaba entre Choyan y Rosalind en fuerza. Eso significaba que el caballero guardián Clopé era bastante fuerte. Humano, Choyan viene. Cale volvió la cabeza. Choyan caminaba hacia ellos con una expresión rígida. Probablemente había notado la fuerza de Clopé y se acercaba por si acaso. Cale hizo un gesto con la mano y Choyan dejó de caminar. Cale le dijo a Choyan que mantuviera su posición mientras lentamente comenzaba a caminar. Naturalmente, caminaba hacia Clopé. Humano, hay 2 o 3 caballeros alrededor de ese caballero de pelo blanco. Cale recordó la información del nacimiento de un héroe mientras escuchaba a Raon, el maravilloso detector de peligros. Menor que Clopé creía en la leyenda. Era del tipo que creía en leyendas, fábulas y supersticiones mayor que las comisuras de los labios de Cale se crispaban. ¿Por qué había venido aquí con el pelo blanco y vestido con una túnica de sacerdote? ¿Por qué planeaba crear una columna de fuego en el lago de las lágrimas de Dios y llamarlo la furia de Dios? Humano, estás sonriendo demasiado como una buena persona. No, eres una buena persona. Cale escuchó la caótica voz de Raon como si fuera música de fondo mientras miraba hacia el lago con una sonrisa. Saa. Clopé seca. Se peinó el cabello hacia atrás después de sentir la suave pero fría brisa del invierno antes de volverse hacia la dirección del viento. Fue porque sintió que alguien estaba parado allí. Es uno de nuestros ciudadanos. Creía que la persona que estaba allí era uno de los ciudadanos que había venido aquí para el festival. Clopé no se había revelado por un tiempo.
Su momento de mostrarse de nuevo fue cuando la brigada de los caballeros Wyvern daría a conocer su presencia en el mundo. El reino de Paerun se dirigiría hacia puertos y tierras no congelados en ese momento. Sin embargo, no ocultó su cabello blanco. Era porque era el símbolo de la familia guardián caballero seca de lo que estaba extremadamente orgulloso. Por eso había ciudadanos que se le acercaban de vez en cuando. La casa del caballero guardián era un fuerte escudo y lanza para los ciudadanos. El dios había dejado caer una gota de agua mientras recogía el agua del lago. Esa gota de agua cayó sobre una persona y el cabello de esa persona se volvió blanco. Se dice que se convirtió en un caballero y protegió la tierra del norte de la oscuridad. Se le conocía como la persona que había recibido la voluntad del dios. Clopé creía que era descendiente de esa persona. Por eso los ojos de Clopé se abrieron como platos cuando volvió la cabeza. Vio a otra persona con el pelo blanco. Además, vio una túnica de sacerdote que era tan blanca como la nieve. Aunque no había ningún símbolo en la túnica para mostrar a qué dios servía el sacerdote, sintió un aura que dificultaba acercarse a él fácilmente. Suush. El viento pasó junto al sacerdote de pelo blanco. El sacerdote murmuró para sí mismo como si no hubiera notado la mirada de Clopé. Podré verlo si me dirijo al sur. Clopé se estremeció. Esas palabras traspasaron su corazón. Menor que cuando el agua regrese al lago. Ese será el momento en que el dios regrese del sur mayor que recordó las declaraciones escritas en el templo, así como en el tablero de información. Este sacerdote estaba pensando en el dios que se fue al sur. Caballero guardián Clopé, pronto se dirigiría al sur. Trató de tomar el control de la tierra, el mar y los lagos no congelados para convertir el actual reino de Paerun en una leyenda. Comillas sencillas. ¿Quién es? ¿Quién es esta formidable persona? Clopé comenzó a caminar lentamente hacia el sacerdote de cabello blanco. Kale escuchó un susurro, así como la voz de alguien. Podrás encontrarte con él en el sur. Te tengo. Kale eliminó la sonrisa de su rostro y lentamente volvió la cabeza. Clopé comenzó a sentirse extraño después de ver a Kale extremadamente tranquilo, incluso después de ver su cabello blanco. Clopé pensó que, aunque esta persona no era fuerte, había una fuente inexplicable de presión proveniente de él. El sacerdote empezó a hablar. El estimado dios recogió su regalo para los humanos y se fue debido a la codicia humana. Nunca se había enojado con ellos y, en cambio, solo lloró lágrimas de dolor. Me pregunto quién era. El sacerdote dejó de hablar por un momento. Luego miró hacia el lago con una expresión triste. Me pregunto cómo se estaría sintiendo. Me pregunto qué tan triste estaba en ese momento. Comillas. Eres alguien que sirve a un dios. La mirada sincera de Clopé se dirigió a Kale. Clopé era como un caballero tradicional de una novela de fantasía con cabello blanco y una apariencia hermosa. Esto me está volviendo loco. Sin embargo, a Kale no le importaba eso. Suush. El viento comenzó a soplar de nuevo y creó una atmósfera misteriosa entre Kale y Clopé. Sin embargo, Kale se puso ansioso después de sentir el sonido del viento que lo había hecho dejar de hablar. Comillas sencillas. ¿Por qué te estás volviendo loco mirando a este bastardo? El sonido del viento. El ladrón que había robado un objeto divino se volvió loco mientras miraba al caballero guardián Clopé. Tiene las lágrimas de Dios. O tal vez está en su casa. Debería saquearlo. Clopé preguntó una vez más mientras Kale estaba debatiendo qué hacer. No puedes decirme a qué dios sirves. Sin embargo, Kale estaba siendo molestado por el sonido del viento que se estaba volviendo loco, así como por la super roca. Estás intentando sacrificarte. Tenía que calmar esta colaboración entre los dos poderes antiguos por lo que simplemente dijo lo que se le ocurriera. Clopé no pudo evitar estremecerse al ver que la mirada del sacerdote se endurecía de repente. El sacerdote empezó a hablar en ese momento. Todo será visible a su debido tiempo. La boca de Kale siempre supo qué decir. Plop plop. El viento se estaba haciendo lo suficientemente fuerte como para agitar las mangas del sacerdote.
Clopé miró hacia los árboles crujientes antes de sentir las maravillas de este viento que se hacía más fuerte. Rezo para que el lago se vuelva a llenar pronto. Clopé vio los ojos del sacerdote. En lugar de rezar por ello, parecía estar seguro de ello. ¡Bum! ¡Bum! El corazón de Clopé empezó a latir más fuerte. El lago se volverá a llenar. Eso fue una señal. Esa fue una señal de que la leyenda comenzaría de nuevo. Por supuesto, Kale estaba planeando llenar el lago con una columna de fuego en lugar de agua. Clopé sintió que tenía que hacer esa pregunta ahora. ¿Quién eres tú? Sintió como si necesitara conocer la identidad de esta persona. En ese momento Clopé vio al sacerdote señalando el fondo del lago seco. Quizás. Clopé se sintió invadido por un sentimiento desconocido. Esta persona tenía un carisma que ni siquiera el rey tenía. El sacerdote sonrió misteriosamente cuando pasó junto a Clopé y respondió. Solo un vagabundo que pasa. Aunque definitivamente no parecía un vagabundo, Kale respondió de esa manera antes de alejarse. Clopé simplemente miró a Kale irse. Humano, te está mirando. Kale escuchó el informe de Raon y comenzó a pensar. He puesto el cebo. Luego susurró en voz baja para que solo Raon pudiera escucharlo. Raon, diles a los demás que no se me acerquen. Bien, pero todavía estaré a tu lado. Y pregúntale a Paseton dónde se encuentra la residencia del duque Seca. La inocente voz de Raon resonó en su mente. Humano, vamos a saquear allí ahora. Definitivamente se volvió más inteligente. Kale asintió con la cabeza con satisfacción mientras respondía. Primero echaremos un vistazo. Capítulo 175 Engañado. 3. Los caballeros ocultos se acercaron al caballero guardián Clopé que estaba viendo a Kale alejarse. Capitán, Nin, deberíamos investigarlo. Clopé no respondió a la pregunta de su subordinado de confianza y en su lugar simplemente continuó observando al sacerdote que caminaba hacia un área con un pequeño número de personas. Capitán, Nim. Clopé asintió con la cabeza después de que lo llamaran una vez más. Solo haz una investigación básica por ahora. Básica. Los dos caballeros al lado del subordinado de confianza de Clopé se sorprendieron por esta respuesta. El sacerdote era misterioso y sospechoso. El Clopé habitual les habría dicho que hicieran una investigación exhaustiva, por lo que decir que hicieran una básica fue sorprendente. Solo el subordinado de confianza inmediatamente inclinó la cabeza. Entiendo. El subordinado de confianza entendió lo que Clopé quería decir con básico. Fue literalmente para descubrir quién es. Eso era lo que Clopé quería decir con básico. Hacer una investigación exhaustiva significaba descubrir todo, incluidas sus debilidades, traumas y cualquier cosa que pudiera ser útil. Es por eso que este subordinado de confianza decidió solo averiguar la identidad del sacerdote. Clopé, sin embargo, estaba preocupado después de dar la orden. Espero no estar cometiendo herejía. Le preocupaba poder ofender a un dios al mirar a esta misteriosa persona. Por otro lado, el propio Clopé no sabía cómo podría terminar ofendiendo a un dios. Dio una orden a los dos caballeros junto a su subordinado de confianza. Síguelo. El sacerdote de pelo blanco había desaparecido en el bosque del este. Los caballeros se movieron rápidamente para seguir la orden de Clopé de perseguir al sacerdote. Sin embargo, Clopé no pudo evitar recibir un informe extraño de los caballeros unos minutos después. Capitán, Nin, no está allí. ¿Qué? Sus pisadas se fueron volviendo poco a poco más ligeras a partir de la entrada del bosque hasta que desaparecieron sin dejar rastro. La expresión de Clopé se volvió extraña. Uno de los caballeros empezó a hablar con expresión seria. Es quizás un mago. Quizás un mago que se disfrazó de sacerdote usó magia de vuelo. Clopé negó con la cabeza con severidad. No, no sentí nada de maná. Tampoco estaba en el nivel para usar magia de vuelo. Era un debilucho. Los caballeros no tenían motivos para dudar de la observación del maestro de la espada Clopé, pero no pudieron evitar estar desconcertados. Esa persona desprendía un aura que no se ajustaba a una persona débil.
Esto también fue lo mismo para Clopé. Tampoco vi a ninguna gente fuerte. Clopé no estaba en el nivel de decirle el nivel de fuerza de Choyan ni sentir la existencia de Raon. Por eso empezó a tener una idea diferente sobre la identidad del sacerdote. Solo tenía un pensamiento en su mente. Un mensajero de Dios. Quizás vino a compartir un mensaje de Dios. ¿Qué debemos hacer? Clopé no compartió sus pensamientos con su subordinado. El hecho de que fuera un fanático de las leyendas era un secreto para los demás. De hecho, la gente creía que era un ateo que no creía en nada. Clopé dio una orden con voz fría. Pensemos en esto después de obtener la lista de entradas para el lago. Su corazón latía salvajemente incluso si su expresión era fría. Luego se dirigió inmediatamente al templo. El templo se cerró para preparar el festival. Podía ver la lápida en el centro del templo. Menor que el dios siempre estaba cerca. Apareció en una forma muy similar a esta tierra del norte y nos regaló calidez mayor que. La tierra del norte siempre estuvo llena de nieve. Una forma que era muy similar a esta tierra blanca. Clopé leyó el texto de la lápida repetidamente y pensó en una persona. Su subordinado luego vino a informar. Capitán, Nim, se dice que ha entrado un sacerdote de pelo blanco. Había algunos individuos con túnicas con él, pero aparentemente todos desaparecieron de su habitación en la posada, dejando solo una hoja de papel con un mensaje. Comillas. ¿Cuál fue el mensaje? El subordinado de confianza le entregó el papel. Los ojos de Clopé se llenaron de sorpresa tan pronto como lo leyó. Menor que la persona que busca convertir la leyenda del pasado en la leyenda de hoy. No se puede crear la misma leyenda. Solo se puede crear una nueva leyenda para continuar la gloria mayor que el corazón del caballero guardián latía rápido. La persona que busca convertir la leyenda del pasado en la leyenda de hoy se refería a sí mismo. Era algo que solo él conocía. Los demás solo pensaron que era una guerra para obtener acceso a tierra no congelada. Pero quería más que eso. Quería continuar la leyenda, una nueva leyenda. Clopé empezó a sonreír. Estaba seguro de que el sacerdote era un ser especial. No habría escrito tal mensaje si no lo estuviera. El sacerdote escribió el mensaje sabiendo que le iba a llegar. Clopé empezó a emocionarse. El personaje principal de una nueva leyenda. Eso no suena mal. Clopé no tenía ninguna duda de que él sería el personaje principal de esta gloria. Asterisco. Por otro lado, Rosalind se estaba peinando el pelo rojo hacia atrás mientras le hacía una pregunta a Cale. Joven maestro Cale, ¿qué significa ese mensaje? Cale masticaba tranquilamente el trozo de pollo que tenía en la boca antes de tragar, se limpiaba la boca con una servilleta y luego comenzaba a hablar. Solo tonterías. Comillas, tonterías. Rosalind observó al hombre con el cabello que era aún más rojo que el de ella responder casualmente. Sí, acabo de escribir algo que sonaba elegante. Cale había vuelto a su apariencia habitual mientras se recostaba en el sofá. Rosalind dejó escapar un suspiro. Ella miró a su alrededor. Actualmente se encontraban en la tienda Almohadilla 1 del reino de Paerun del gremio de comerciantes Flynn en una villa secreta detrás de la tienda principal. No tendría sentido si el gremio de comerciantes Flynn, uno de los 3 gremios de comerciantes más grandes del reino de Rohan, no tuviera una sola tienda en el reino de Paerun. Aunque necesitabas subirte a un barco y atravesar otros reinos del norte para llegar al reino de Paerun, los comerciantes eran personas que se enfrentarían a cosas peores por dinero. Rosalind miró a este hombre pelirrojo que era tan meticuloso como estos comerciantes y preguntó. Joven maestro Cale, nos hizo conseguir una habitación en la posada a pesar de que un lugar como este estaba disponible porque predijo que nos encontraríamos con el caballero guardián. No me lo esperaba en absoluto. Conseguí las habitaciones para que pudiéramos desaparecer fácilmente sin dejar rastro después de causar una conmoción. Rosalind negó con la cabeza ante la tranquila respuesta de Cale. Ella tenía la cédula de identidad falsa que les había dado el príncipe heredero Alberu, así como otra cédula de identidad que decía que eran comerciantes del gremio de comerciantes Flynn.
La tarjeta de identidad de comerciante era algo que Kale le acababa de entregar con indiferencia. Siempre parece que está a medias, pero es bastante meticuloso. Rosalind dejó de intentar entender el proceso de pensamiento de Kale. Era mejor concentrarse en las cosas que necesitaba hacer en lugar de intentar averiguar cómo funcionaba la mente de una persona extraordinaria. ¿Qué haremos después? Raon respondió con entusiasmo en lugar de Kale. Saquear la finca del duque. Rosalind, así como Passeton, que les había informado de la ubicación de la finca del duque, se estremecieron en estado de shock. Solo Choyan respondió con calma. Supongo que esa es la ubicación esta vez. Kale asintió con la cabeza y se puso de pie. Primero vamos a echar un vistazo. Choyan y Raon se le acercaron. Kale movió su dedo hacia los gatitos que rodaban en la esquina. Es hora de pagar sus comidas. Miau. Ha sido un tiempo. On y Hong se acercaron a él mientras movían la cola. El sigilo de los dos estaba un poco por debajo del nivel de Ron ahora. Eso debería ser suficiente para evitar los ojos de Clope. Kale y el grupo se dirigieron hacia la finca seca que estaba cerca del castillo Paerun. Asterisco asterisco asterisco. El segundo piso de una casa de té en la sección noble. Kale estaba tomando té mientras miraba una residencia en la cima de una colina. Vicioso. Había una casa blanca en la cima de la colina. Ese era la finca seca. Además, las esculturas viciosas junto a la puerta de hierro llamaron su atención. Humano, esas esculturas parecen viciosas. Asintió con la cabeza ante la pregunta de Raon. Estas esculturas representaban las aterradoras apariencias de los wyverns. También eran lo suficientemente grandes como para ser visibles desde la base de la colina. La confusa voz de Raon continuó en su mente. Humano, es más lindo que el conejo que me diste, que parece el perro guardián del diablo. Este fue realmente el caso. Kale recordó la escultura de la que se había olvidado, así como la asesina Friesia. Debería pedirle a Friesia que cree algunas esculturas para colocarlas frente a mi casa la próxima vez. No los evitaría la mayoría de la gente por miedo entonces. Kale estaba pensando en algo que Deruz nunca permitiría mientras se levantaba. Nos vamos. Si Kale, Nim. Kale y Choyan se levantaron. Los gatitos ya estaban saltando por los tejados para dirigirse a la finca seca. On y Hong tomarían nota de todas las calles laterales y callejones de esta área. Suush. Kale no le importaba que su cabello, que ahora estaba más allá de sus hombros, se estuviera despeinando por el viento. El viento continuó acumulándose alrededor de Kale mientras el cabello castaño teñido mágicamente continuaba revoloteando. ¡Qué desastre! El sonido del viento corría salvajemente. Kale dejó de alejarse un poco de Seca Estate. Pudo escuchar la voz del invisible Raon en ese momento. Hay muchos caballeros por aquí, pero muy pocos magos. Por supuesto, el reino de Paerun es la tierra de los caballeros. También son la familia Cabello Guardián. Preferían la espada a la magia. Suush. Kale abrió su palma. El viento parecía listo para irrumpir en la finca seca en cualquier momento. Comillas. Esto es extraño. ¿Qué es extraño? Kale negó con la cabeza ante la pregunta de Choyan. Luego empezó a pensar, ¿sabe el caballero guardián que hay un objeto divino en su casa? Era extraño que lo hiciera. ¿Por qué la persona que intenta crear una leyenda simplemente dejaría que un elemento divino se sentara allí? Y son realmente las lágrimas de Dios. Era el objeto que este ladrón dentro de él quería conseguir, realmente las lágrimas de Dios. ¿Por qué estaría aquí este artículo? Fue extraño. Sin embargo, lo más extraño fue la respuesta de Choyan. Kale, Nim. ¿Qué es? Estará bien si nos acercamos a la finca. No veo por qué no. Kale y Choyan se acercaron sigilosamente a la finca. Choyan continuó inclinando el cabeza confundido. Siento algo familiar. Familiar. Kale comenzó a pensar en lo que Choyan consideraría familiar. El olor a sangre. Ese pensamiento hizo que Kale se agitara antes de alejarse un paso de Choyan. Choyan le hizo una pregunta en ese momento.
Kale, Nim, si te parece bien, puedo ir a la finca por mi cuenta esta noche con anticipación. Con anticipación. Esta fue la primera vez que Choyan dio un paso al frente para hacer algo por adelantado. Hay algo con lo que estoy familiarizado adentro. Me aseguraré de moverme sin que me noten. Choyan esperó la respuesta de Kale, que llegó rápidamente. No necesitas pedirme permiso para cosas como esta. Solo asegúrate de no lastimarte. Si Kale, Nim. Humano, debería ir yo también. Kale ignoró los comentarios de Raon y le dijo a Choyan que buscara a On y Hong también antes de regresar a su alojamiento. Luego bebió tranquilamente un poco de vino y comió un bistec antes de quedarse dormido en la cómoda cama. Fue una noche relajante. Sin embargo, Kale se despertó en estado de shock. Clang clang. Parecía que la ventana estaba a punto de romperse. Kale abrió los ojos. Shock. Tuvo que jadear en estado de shock tan pronto como hizo eso. Choyan estaba justo frente a su cara. Fue tan impactante que Kale apartó la cara de Choyan con la mano. Kale, Nim. Pero Choyan parecía tener prisa. ¿Qué es? Kale comenzó a fruncir el ceño. ¿Por qué no usas la puerta y entras por la ventana? Humano, te sorprendiste. La pata delantera corta de Raon palmeó el hombro de Kale. Kale ignoró a Raon, quien no lo despertó con anticipación, y miró hacia Choyan, On y Hong. Vimos algo increíble. Realmente fue increíble. On y Hong saltaban arriba y abajo. Kale de repente sintió un escalofrío y se tocó la nuca. Comillas, ¿qué era? Su voz todavía sonaba un poco somnolienta. Choyan comenzó a hablar. Kale, Nim, es Arm. Kale respondió de inmediato. Esos bastardos están aquí. Hong intervino a continuación. Arm le estaba dando un artículo a alguien de la propiedad del duque. Parecía un artículo importante. Quizás. Kale le hizo una pregunta a Choyan. Era el sentimiento familiar de Arm. Tú también puedes sentirlos. Choyan negó con la cabeza ante la pregunta de Kale. No, lo que me resultaba familiar era, puedes considerarlo el olor a sangre. ... No pensé que realmente sería el olor a sangre. Kale estaba desconcertado de que las personas fuertes pudieran sentir y oler cosas tan extrañas, pero se centró en lo que Choyan tenía que decir. Por eso fui a comprobarlo con anticipación. Sería malo que sucediera algo peligroso al entrar. Eso era cierto. Sin embargo, sorprendimos a Arm entregando en secreto una pequeña caja. Parece haber un objeto precioso dentro de la caja. Choyan, quien había estado explicando seriamente, dejó de hablar después de escuchar un ruido extraño. Era el sonido de Kale riendo. Parecía como si estuviera encontrando esto bastante entretenido. Choyan. Si Kale, Nim. ¿Sabías esto? Mi plan original era causar un desastre creando la columna de fuego mientras vestía un traje de sacerdote. ¿Qué tan cruel sería ver a un sacerdote de pelo blanco riendo frente a una columna de fuego? Pero ya no puedo hacer eso. No pudo seguir adelante con ese plan porque había utilizado su identidad como el sacerdote de pelo blanco para provocar a Clope. Choyan tragó saliva después de ver que la sonrisa de Kale se ensanchaba. Quizás. Choyan de repente tuvo un pensamiento. Kale abrió los brazos y respondió con entusiasmo. Traje los trajes falsos de Arm conmigo. Eran la ropa que se parecía a la ropa de Arm. Abrió su mano. Traje exactamente 5 de ellos. ¿No es esto perfecto? Kale, Choyan, Rosalind y las 2 ballenas. Eran exactamente 5 de ellos. Los niños gritaron mientras Choyan parecía quedarse sin palabras. Humano, eso es genial. Muy bien. Yo también quiero probar a usarlo. Kale respondió a los niños con una expresión satisfecha. Te compraré algunas cosas deliciosas durante el festival. Choyan no pudo decir nada hasta el final. Pasó la noche y llegó el primer día de celebración. Capítulo 176 Engañado. 4. Kale empezó a aplaudir. Otras personas estaban vitoreando y aplaudiendo mientras veían al obispo verter agua en el altar también. Que todos los dolores de este año desaparezcan en el momento en que el agua se filtre en el suelo.
Que todos los dolores de este año desaparezcan en el momento en que el agua se filtre en el suelo. El obispo gritó primero y la gente lo repitió. La gente incluso empezó a pisar fuerte para animar al lago con la leyenda de la lágrima del dios. Kale había pensado que sería sombrío porque era una ceremonia de ofrenda, sin embargo, fue vibrante. Kale utilizó el ambiente ruidoso para hacerle una pregunta a Hong que estaba en sus brazos. Esos bastardos se quedan ahí. Miau. Hong, que todavía parecía un gatito probablemente porque todavía tenía solo 8 años en años humanos, maulló en respuesta. Kale comenzó a organizar sus pensamientos después de escuchar la respuesta. Esos bastardos, Arm, se quedaron en la finca del duque en lugar de irse después de entregar el artículo. Terminaremos encontrándonos con ellos en la finca del duque. Kale estaba pensando en cómo llegaría a conocer nuevos miembros de ARM mientras lentamente comenzaba a alejarse de la ruidosa multitud. Había dejado atrás a Rosalind, que era más débil que Clopé, y a las extremadamente hermosas ballenas por si acaso. Solo Choyan y los niños estaban con él. Sería malo si Clopé los viera o si la gente los recordara más tarde. Incluso nuestro Dios se alegrará de nuestras esperanzas. ¡Wow! Kale observó a la gente vitoreando mientras tomaba un teok kochi de Choyan. Nota: teok kochi es un pastel de arroz picante crujiente en una brocheta. ¡Qué interesante! A Kale le pareció interesante que los ciudadanos del reino de Paerun, un reino sin una religión nacional e incluso con muchas religiones diferentes dentro de él, estuvieran alabando a un solo Dios juntos. Quizás no estaban alabando necesariamente al Dios en la leyenda de las lágrimas de Dios, sino simplemente disfrutando el hecho de que les dio una razón para relajarse y celebrar. Bueno, eso no es asunto mío. Kale masticó el pastel de arroz mientras miraba por encima del altar. No vio al caballero guardián Clopé Seca como esperaba. En cambio, pudo ver al actual jefe de familia, Duque Seca, el padre de Clopé. La gente todavía piensa que el duque es el caballero guardián. Así se conocía en todo el reino. Solo unas pocas personas sabían que Clopé era el verdadero caballero guardián. Las personas que sabían podrían clasificarse en dos grupos. El primer grupo eran las personas que estaban trabajando con Clopé para declarar la guerra a los reinos del sur. El segundo grupo era la gente de Kale. Sí hay. Kale comenzó a sentirse molesto sin ninguna razón cuando casualmente levantó a Hong con una mano mientras terminaba el teok kochi. Fue en ese momento. Escuchó una voz triste en su mente. Humano. Fue Raon. Tengo una alcancía. Tengo mucho dinero. Por favor, cómprame un teok kochi también. Kale bajó la cabeza para ver que Hong también estaba salivando. On, que estaba en los brazos de Choyan, también se centró en Kale. Sintió las miradas de los tres niños y empezó a hablar. Te lo compraré más tarde. Luego dijo una oración más. Con mi dinero. Los oídos de On y Hong se movieron mientras la voz de Raon resonaba en su mente de nuevo. Nuestro humano es realmente una buena persona. Por supuesto, por supuesto. Kale asintió con la cabeza ante el comentario de Raon. Planeaba dejarlos comer y jugar todo lo que quisieran durante los próximos días. Estarán trabajando sin dormir la última noche. Choyan, deberíamos ir a un restaurante. ¿No quieres quedarte hasta el final? ¡Guau! Choyan señaló el lago que todavía estaba lleno de gente vitoreando. Sin embargo, Kale ya no tenía motivos para quedarse. Sí, no hay necesidad de mirar. Vámonos antes de que se llene de gente. Podemos comer en paz de esta manera. Kale escuchó las voces de los sacerdotes en ese momento. Aunque el lago está seco, podemos ver rastros de nuestro Dios. Nuestro Paerun es el único lugar donde un Dios personalmente creó agua para la gente. La gloria llegará a Paerun cuando este lago se llene de agua una vez más. La expresión de Choyan se volvió más rígida cuanto más escuchaba. Le pidió a Kale, que caminaba entre la multitud, que saliera sin ningún interés. ¿Qué tipo de dios es? Choyan tenía curiosidad por este dios al que alababan frenéticamente. Ni idea. Sin embargo, Kale no tenía forma de saberlo. Ninguno de los libros habla de la identidad de este dios.
La gente de este reino lo llama el dios de Paerun. Los ciudadanos alabaron a este dios como el dios de su tierra. Esto debe haber sido algo a lo que Kale no necesitaba prestar más atención, ya que rápidamente lo ignoró y se dirigió hacia el restaurante que habían visto antes. Choyan miró hacia el altar y la gente antes de seguir rápidamente detrás de Kale. Oh. Kale, que había llegado al frente del restaurante, se echó hacia atrás su cabello castaño teñido mágicamente y dejó escapar un grito de admiración. Un delicioso aroma le hizo cosquillas en la nariz. Humano, asegúrate de deslizar algo de comida debajo del mantel. Definitivamente comeré un poco. Raon habló con urgencia en su mente. Debes. Kale ignoró a Raon y entró en el restaurante que todavía no estaba muy ocupado. Había elegido un restaurante con un mantel largo a propósito para que Raon pudiera comer mientras se escondía debajo. Se dirigió hacia una mesa en la esquina de la habitación cuando sintió algo extraño. ¿Qué estás haciendo? Choyan había dejado de caminar y lo estaba mirando. ¿Por qué está actuando así? Toc, toc. Hong palmeó con urgencia el brazo de Kale en ese momento. Kale miró hacia abajo para ver que Hong parecía tener algo que decir. Kale miró a su alrededor un poco antes de actuar con normalidad una vez que un servidor se le acercó. Bienvenidos, te llevo a una mesa. Me gustaría una mesa en la esquina del restaurante. No hay problema, por favor, siéntese allí. El servidor los guió a la mesa de la esquina y puso algunos menús en la mesa antes de alejarse mientras le decía a Kale que la llamara una vez que estuvieran listos para ordenar. Kale bajó la cabeza una vez que el servidor se fue y Hong pisó el hombro de Kale con sus patas delanteras y le susurró al oído. Raon también habló en su mente. Las personas que vimos anoche están aquí. Humano, hay una forma de vida tan fuerte como Rosalind aquí. ¿Qué? Kale tenía una expresión en blanco después de escuchar sus comentarios. La gente de anoche, eran la gente de ARM. Screech. Kale volvió la cabeza ante el sonido de una silla moviéndose. Choyan se sentó frente a él y susurró en voz baja. Tu dirección de las 9 en punto. Kale, naturalmente, miró alrededor del restaurante. Vio a dos personas rubias que parecían hermanos en su dirección de las 9 en punto. Kale recordó lo que Raon acababa de decir. Humano, hay una forma de vida tan fuerte como Rosalind aquí. Forma de vida. Esa palabra se quedó atascada en la mente de Kale. Esas dos personas rubias le recordaron a alguien. Parecían más altos y más grandes que el promedio, pero aún ágiles. Le hicieron pensar en la tribu de los tigres que estaría rodando por la nieve en casa. Kale pudo ver que su cabello rubio dorado parecía dispararse en todas direcciones. Quizás. Kale miró hacia Choyan y golpeó la mesa con su dedo índice. Eso hizo que Choyan mirara la mesa y Kale comenzó a mover su dedo. Su dedo índice escribió algunas letras sobre la mesa. Menor que león, mayor que... Choyan negó con la cabeza para decir que no lo sabía. Kale miró a On y Hong, quienes se encogieron de hombros. Incluso la gente bestia no podía decirse inmediatamente la verdadera identidad del otro. También fue mucho más difícil contra los más fuertes que tú. Escuchó la voz de Raon en ese momento. Oh, son leones. No es de extrañar que parecieran similares a los lobos pero olían de manera diferente. Este realmente era un dragón omnisciente. Kale se rozó la cara con ambas manos. Jaa. Tigre, oso, ballena y león. Estas eran las 4 personas bestia más fuertes con los lobos justo debajo de ellos en fuerza. De las 4 tribus, la tribu oso y la tribu león eran conocidas por tener un mayor número de miembros de la tribu. No esperaba que la organización secreta tuviera algunos leones. Kale pensó que solo había humanos en la organización secreta. La forma en que trataron a las ballenas, lobos y tigres hasta ahora le hizo pensar que estaban actuando para convertir a los humanos en la forma de vida más fuerte. Pero esto cambió las cosas. Kale observó sigilosamente a los 2 leones. Parecen ser fuertes. Los leones que comían con gracia parecían bastante fuertes. El aura que los rodeaba hizo que Kale pensara que probablemente también tenían algún rango en la tribu león.
Supongo que alguien que se quede en Dux Estate debe tener algún rango. Hong susurró de nuevo. Todos los demás miembros llevaban máscaras. Solo que no usaban máscaras. Definitivamente tenían algún rango. Por eso eran tan fuertes como Rosalind. Kale comenzó a enojarse. Quería comer en paz. Pero tenía que lidiar con estos tontos inútiles. Sin embargo, se calmó y abrió el menú. Choyan observó que Kale miraba seriamente el menú y comenzó a hablar con cautela. Está bien ya que estoy aquí. Deberías seguirlos después si estás preocupado. Has decidido lo que quieres. Comillas. Disculpa. Kale respondió con una expresión seria. Todos se ven deliciosos. No puedo elegir lo que quiero. Kale había dejado todo lo demás a un lado para elegir algo para comer. No le importaba que Choyan lo mirara con una expresión en blanco y en cambio hizo un gesto con los ojos hacia los gatitos quienes sigilosamente señalaron las imágenes de los platos que querían. Humano, elegiré 5. Escogeré 5 cosas. Puedo comerlo todo ya que es gratis. Un dragón era realmente grande y poderoso. Kale quedó impresionado por los comentarios de Raon mientras ordenaba todo. Choyan también ordenó y luego observó a Kale quien respondió tranquilamente. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo. Choyan recordó la cita de la tierra. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Kale, Nim va a decir eso. Sin embargo, estaba equivocado. Kale continuó hablando. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, puedes crear un lío aún mayor. Kale habló con alegría. Y también puedes robar cosas sin que ellos lo sepan. También puede prepararse para el futuro. Kale no dijo esa última parte. No le importaba la expresión de Choyan mientras miraba a los leones que se levantaban después de terminar su comida. Terminó haciendo contacto visual con el león hombre. Kale se estremeció. Pesh. El león hombre se burló de Kale. Era como si estuviera diciendo, sí, entiendo por qué querrías mirar a un hombre tan guapo como yo. Y eso era exactamente lo que estaba pensando. Supongo que llamo la atención donde quiera que vaya. El león macho se rió entre dientes de la gente dentro del restaurante antes de irse con la león hembra. Kale empezó a pensar. ¿Qué le pasa a ese lunático? Era un loco diferente al que había visto Kale. Sin embargo, Kale había aprendido muchas cosas basándose en las apariciones de los 2 leones. Los leones realmente deben estar alrededor del nivel de fuerza de Rosalind como mencionó Raon, ya que no reconocieron los niveles de fuerza de Choyan ni de Raon. También parecían pensar que On y Hong eran solo gatitos normales. No son demasiado fuertes. Kale había mirado los grandes cuerpos de los leones y comenzó a pensar. Los leones son buenos para vivir en una manada. A diferencia de los tigres, los leones vivían en grupos, lo que los hacía más fuertes que cuando luchaban juntos. Si una racha de tigres se enfrentaba a una manada de león, las posibilidades de que los leones ganaran eran mayores. Sin embargo, Kale estaba pensando en una tribu diferente en este momento. La tribu del lobo azul. Los lobos eran más débiles que los leones pero a veces daban miedo. Necesito levantar a Locke correctamente. Aunque había arreglado un poco la timidez de Locke, el joven lobo todavía estaba lejos de convertirse en el rey lobo. Kale había visto a Choyan entrenarlo usando métodos humanos. Sin embargo, ver a la tribu león hizo que Kale creyera que necesitaba desarrollar Locke rápidamente. No solo Locke. Los niños lobo también necesitaban crecer como verdaderos lobos, si les agregamos las tácticas de guerra de guerrillas de los tigres. No había nadie que pudiera ganar contra el ingenio y la fuerza de los tigres cuando se trataba de una batalla 1 contra 1. Si unes la tribu lobo y la tribu tigre, vale la pena un tiro. Definitivamente valió la pena intentarlo. Aunque estaba un poco preocupado por la tribu Bear, eso era un problema para más adelante. Kale vio salir a los 2 leones antes de empezar a hablar. Vamos a comer primero. Miau. Miau. Yo, pon el filete de salmón debajo de la mesa por ahora. Kale empujó sigilosamente el filete de salmón debajo del mantel y comenzó a comer.
Disfrutó del sabor de la comida mientras observaba a más personas entrar al restaurante. Luego empezó a pensar. Me voy a meter mucho con ellos. Kale no se había olvidado de cómo el león se había burlado de él. Asterisco asterisco asterisco. Kale comenzó a fruncir el ceño temprano en la mañana. Un total de 6 patas lo empujaban. Estos pequeños punks. Kale abrió los ojos con el ceño fruncido. Podía ver el cielo azul oscuro fuera de la ventana. Sin embargo, todavía era invierno, por lo que el sol no saldría hasta dentro de unas horas más. Un pelaje rojo apareció frente a los ojos de Kale. Es hoy. Hong sonaba un poco triste. Sí, es esta noche. Hora de los fuegos artificiales. Un On tranquilo y un Raon emocionado hicieron que Kale se sentara molesto. Alguien llamó a la puerta en ese momento. Adelante. La puerta se abrió lentamente. Screech. Kale podía ver a Choyan y la ballena asesina a Archie. Archie estaba de pie detrás de Choyan con una expresión extraña en su rostro mientras Choyan parecía renovado. Kale hizo una pregunta. ¿Tu entrenamiento matutino fue bien? Sí, Kale, Nim. Me siento renovado. Choyan respondió con una sonrisa inocente mientras se limpiaba la suciedad de las manos mientras aún estaba fuera de la habitación. Eso hizo que Archie negara silenciosamente con la cabeza. Choyan había enterrado el fluido que crearía la columna de fuego en el lago seco. Hacer ejercicio es lo mejor. Kale, cuya forma favorita de hacer ejercicio era respirar, siguió el juego con Choyan y le dio la bienvenida al día. El último día del festival, el día que habían planeado para encender los fuegos artificiales, comenzó con una mañana luminosa. Capítulo 177 Engañado. 5. El grupo de Kale se dividió tan pronto como se volvió brillante. Se volverían a encontrar en la plaza cuando el sol comenzara a ponerse. Tengo curiosidad por la magia del norte. Iré a la biblioteca. Kale, Nim, iré a buscar una espada. Rosalind fue a la biblioteca, Choyan fue a una tienda de armas, y las dos ballenas desaparecieron en el festival para cuidar de sus propias cosas y cumplir con las órdenes de Kale. Al final, los 3 niños que tenían un promedio de 9 años se quedaron con Kale. Comillas. Humano, ¿puedo realmente seguir comiendo? Raon pudo ver una cálida sonrisa en el rostro de Kale. Por supuesto. Kale respondió amablemente antes de poner un bistec de ternera especial del norte frente a Raon. Luego limpió la salsa de un lado de la boca de Raon. El dragón negro tenía una mirada sospechosa en sus ojos, pero decidió comerse el bistec por ahora. Actualmente se encontraban en una sala VIP en el 5º piso de un restaurante junto a la plaza. Kale entregó un trozo de pastel y un plato de pasta rosada a Hong-Yeon respectivamente. Hong inmediatamente tomó un bocado de pastel con emoción mientras Son inclinaba la cabeza confundida. Comillas, esto es extraño. Estás fingiendo ser amable. Kale se estremeció ante el comentario de On, pero rápidamente puso una sonrisa brillante. Fingiendo. No, necesitas comer mucho para crecer fuerte. Al final, On comenzó a sorber un fideo de pasta mientras observaba a Kale. Sin embargo, Hong y Raon estaban demasiado ocupados comiendo para notar algo. Los niños estaban emocionados porque podían comer todo lo que quisieran y observar la plaza sin ser invisibles ni fingir que no podían hablar. Raon gritó de emoción. Humano, esto es genial. Juguemos hasta más tarde y cuidemos los fuegos artificiales como es debido. Kale asintió con la cabeza y respondió casualmente. Por supuesto. También agreguemos un rayo de fuego como extra. Los ojos redondos de Raon parpadearon un par de veces. Comillas. Un rayo de fuego. Clang. El tenedor que estaba en la pata delantera de Raon cayó al suelo. Raon luego comenzó a fruncir el ceño. Humano, vas a usar el rayo de fuego. No me desmayaré. Podemos usar magia. No podemos usar magia. ¿Por qué no? Sabrán que es mágico. El maestro de la espada Clope y los magos necesitaban pensar que el incidente de hoy fue algo que hizo el imperio, al mismo tiempo que sentían el poder de la naturaleza.
Raon arrugó la cara hacia Kale, que parecía haber tomado una decisión, antes de empujar el plato de bistec hacia Kale. Humano, cómelo. Estoy lleno. ¿Por qué tu estómago es tan pequeño? Es porque eres débil. ... No eres increíble por poder comer 10 filetes. Kale no podía decir que consideraría a Raon un estómago pequeño, pero procedió con lo que necesitaba decir en lugar de reflexionar sobre ello. Solo usaré uno pequeño hoy. No me desmayaré. Comillas. De verdad. Sí, solo necesito lo suficiente para que parpadee. Raon continuó frunciendo el ceño, pero no dijo nada después de escuchar la voz confiada de Kale. Los gatitos también parecieron aceptarlo cuando volvieron a comer. Ja. Kale sintió pena por sí mismo porque necesitaba que estos niños de 9 años en promedio aprobaran el uso de sus propios poderes. No le habría importado que fueran las ballenas o los tigres. Como terminó de esta manera, Kale incluso pensó que podría haber sido más fácil cuando vivía como basura. Sin embargo, Kale seguía limpiando la salsa de la boca de Raon de vez en cuando. Los 3 niños todavía desconfiaban de él mientras intercambiaban miradas. Destruiremos todo si se desmaya. Honga sintió con la cabeza ante la mirada de Raon mientras Son sacudía la cabeza y le enviaba un mensaje diferente. ¿Qué tal si lo protegemos en lugar de pensar en destruir cosas? Usaremos nuestra niebla venenosa si algún agente fuerte se acerca. Todos, ya sean leones o maestros de la espada, al final todos caerán si son envenenados. Oh, buena idea. Kale no sabía sobre el intercambio vicioso de los niños mientras se comía lentamente una galleta. Los niños continuaron mirándolo de vez en cuando, pero Kale no tenía idea. Kale miró por la ventana y comenzó a pensar. El rayo de fuego. Se había desmayado después de usarlo a la máxima potencia la última vez. Entonces usaré solo la mitad. Dado que se usaría durante la noche, incluso usarlo a la mitad de potencia lo haría brillar intensamente. No debería desmayarme si lo uso a la mitad de potencia, ¿verdad? Kale sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Luego comenzó a fruncir el ceño. Es completamente loco ahora. Sacudió la cabeza ante la voz que sonaba como una alarma en su cabeza. Había estado sucediendo desde temprano en la mañana. ¿Planeas destruirlo? Era el adoquín gigante aterrador. Es porque decidí usar el rayo de fuego. Kale no tenía idea de por qué Super Rock estaba actuando de esta manera. Comillas. No hay forma de apagar esta voz. Los niños que habían estado murmurando en secreto entre ellos se congelaron después de escuchar los murmullos de Kale. Sin embargo, Kale no miró hacia los niños. Esta super roca es realmente inútil. Tal vez fue porque Kale pensó eso, pero el Super Rock dijo algo más esta vez. Estás intentando destruir las huellas del eterno rival del fuego. Eterno rival, el rival del fuego de la destrucción. Kale pensó en lo que iba a destruir. Era el lago con la leyenda de las lágrimas del dios. Pero un rival. La expresión de Kale se volvió seria. Raon tenía curiosidad por saber qué estaba mirando Kale y volvió la cabeza en esa dirección antes de ponerse rígido. Vio a un vendedor ambulante vendiendo pasteles de manzana. Al ver que Kale no se movía en absoluto, Raon lentamente sacó su alcancía y sacó una moneda de plata. On y Hong también sacaron una moneda de plata cada uno. Sin embargo, Kale no estaba prestando atención a nada en este momento. Un nuevo tema le había complicado la mente. No hay forma de que la super roca mienta. Estás intentando destruir las huellas del eterno rival del fuego. Por eso Kale había pensado en algo después de escuchar esa frase. El personaje principal de la leyenda poseía un poder antiguo. No importa cuán loco haya estado el dueño del fuego de destrucción, Kale no pensó que se hubiera enfrentado a un dios. La conclusión más fácil fue que alguien con un poder antiguo de atributo de agua era el rival del fuego. Kale de repente pensó en un mito. Guardián. Lo había oído hablar de Taylor Stan en el pasado. El guardián que protegió la región noreste en la antigüedad. Era el de cómo un guardián había protegido la tierra de los cantos rodados. Pero ¿por qué estaba pensando en ese guardián ahora mismo?
¿Por qué ese guardián me hace pensar en el Super Rock? Kale dejó escapar un suspiro. Luego tomó una decisión y se levantó de su asiento. No es de mi incumbencia. El Super Rock no preguntó, ¿planeas sacrificarte? Eso significaba que Kale no tenía nada de qué preocuparse. En ese caso, no había razón para pensar mucho en esto. Kale pudo ver a Raon volando rápidamente hacia él. Humano, vas a comprar tartas de manzana. Tartas de manzana. Kale miró hacia Raon preguntándose de qué estaba hablando mientras el dragón y dos gatitos inflaron el pecho y se pararon frente a él. Kale negó con la cabeza a los niños que parecían estar esperando su respuesta. No. Jeje. Raon comenzó a reír. Humano, lo entiendo. Sé que tienes este restaurante para nosotros. Esperamos un pastel tarta de manzana. Tenemos mucho dinero ahora. Tenemos que devolver el favor. ¿Qué? Kale no pudo entender a los tres niños y simplemente ignoró sus comentarios antes de comenzar a hablar. Terminemos la comida. Los niños rápidamente comenzaron a comer la pila de comida en la mesa. Kale miró a los niños que parecían emocionados y pensó que no había razón para preocuparse por las cosas buenas y comenzó a pensar. Raon se fue en un momento mientras decía, humano, iré a ver a Choyan por un rato. Pero Kale estaba demasiado ocupado pensando en cosas para siquiera darse cuenta. Asterisco. Golpe, golpe, golpe. Kale se sentó después de escuchar a alguien llamando a la puerta. Era hora de que la puerta de esta sala VIP que estaba reservada a nombre del gremio de comerciantes Flynn se abriera nuevamente. Adelante. La puerta se abrió y Choyan y los demás entraron. Kale volvió la cabeza y miró por la ventana para ver que la plaza se teñía de rojo por la puesta de sol. Parece que es el momento. Kale se levantó de su asiento. Los vendedores ambulantes en la plaza estaban cerrando lentamente la tienda mientras los soldados comenzaban a limpiar el terreno. Un gran pilar de madera apareció en el centro de la plaza. Kale, Nim, bailan mientras queman ese pilar. Sí. En el momento en que prendan fuego al pilar de madera, la gente comenzará a tocar los instrumentos que trajeron o comenzará a cantar y bailar hasta la medianoche. Una vez sea el día siguiente, echarán agua para apagar el fuego con el fin de señalar el final de la celebración. Boom, boom, boom. El pilar de madera se prendió fuego con el sonido de tambores. Será una noche que arde como un fuego. El grito de alguien resonó en la plaza y la gente en la plaza empezó a vitorear. Boom, 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 boom. La batería comenzó a sonar más fuerte a medida que se añadían otros instrumentos y voces humanas. Toc, toc. Kale bajó lentamente la cabeza. Raon, On y Hong bailaban torpemente al ritmo de los ciudadanos del reino Paerun. Kale observó este baile interesante hasta que se oscureció por completo. Luego se quitó la bata. Un traje negro apareció debajo. Vámonos. Kale no esperó una respuesta cuando comenzó a acumular viento en la punta de sus pies. Luego se dirigió a la terraza y saltó fácilmente al techo. Toc, toc. Humano, vamos juntos. Kale sintió que su velocidad aumentaba con la magia de Raon mientras saltaba por encima del techo. Kale y su grupo se alejaron de la plaza que brillaba intensamente. Llegaron al lugar más tranquilo y oscuro de la ciudad de Vago. Choyan se acercó a Kale y le dio un breve informe. Determiné la ruta de patrulla antes. Por favor sígame, clic. Choyan tocó su vaina y tomó la delantera. Rosalind luego se acercó a Kale y siguió su ritmo. No había dispositivos mágicos junto al lago. Según lo que leí en la biblioteca, Paerun no tiene muchos magos y es débil en magia. El grupo de Kale no había salido solo a jugar durante todo el día. Rosalind añadió con confianza, no hay necesidad de preocuparse por la magia. Kale miró hacia las dos ballenas que estaban detrás de él como guardias. Paseton informó las cosas que notó mientras observaba la celebración durante todo el día. Había muchos nobles que reservaban restaurantes con buenas vistas. Creo que la reacción será mayor de lo que esperábamos. La finca seca estaba en silencio. Está confirmado que el duque Clopé está en el castillo. Kale dejó de caminar después de escuchar el informe de Archie.
El bosque oriental del lago. Kale entró en el lago por el lugar más sigiloso. Solo pudo ver algunas lámparas alrededor del lago seco y no vio a ninguna gente. Kale miró hacia el norte. Podía ver el templo y los soldados. Kale había ordenado a Choyan y Archie que enterraran la columna de fluido de fuego en el centro del lago esta mañana. Era la cantidad total que habían tomado del castillo de Maple. Joven maestro Kale, deberíamos prenderle fuego con una bomba mágica. No. Kale entendió por qué Rosalind parecía confundida. Necesitaban una explosión para destruir el orbe porque no traían la bomba mágica cronometrada. Entonces, ¿cómo? Yo lo haré. Tú. Kale ignoró a Rosalind, Archie y Passeton, quienes parecían confundidos y comenzaron a caminar. Necesitaban moverse antes de que llegara la patrulla. Kale, Nim. Choyan respondió a los movimientos de Kale. Recordó el poder de Kale que era similar a una bomba mágica. El rayo había iluminado todo el valle de la montaña 10 dedos con una luz roja. Rosalind y las ballenas no lo habían visto, pero Choyan había visto el poder y cómo Kale se había desmayado después. Choyan, que estaba a punto de acercarse, escuchó a Kale llamarlo. Kale dio una orden casualmente. Una vez que use mi poder, llévame a On, Hong, Raon y a mí a la finca seca inmediatamente sin importar qué. Entendido. Choyan se mordió los labios antes de asentir con la cabeza. Entiendo. Recuerdo el plan. Rosalind se confundió aún más con la respuesta de Choyan. La orden de Kale ahora también era extraña. No sería obvio hacer eso. Sin embargo, nadie respondió a su pregunta. Kale extendió ambas manos hacia el lago. Luego volvió la cabeza. Miró el pilar de madera en llamas en la plaza antes de comenzar a fruncir el ceño. Es más brillante de lo que esperaba. El pilar de madera en llamas era más alto y brillante de lo que esperaba. Un pequeño rayo puede no ser visible desde la plaza. O bien, Kale decidió usar un poco más de poder de lo planeado originalmente. Lo suficiente para que no se desmaye. Entonces Choyan me llevará a Seca Estate. Kale no pensó mucho en eso mientras recogía el fuego de la destrucción en la punta de sus manos. Lo estás destruyendo al final. Kale escuchó la voz de la super roca. Choyan levantó la cabeza en ese momento. Rumble. El cielo nocturno comenzó a retumbar. Podían escucharlo claramente ya que esta área junto al lago estaba completamente tranquila. Es él. Rosalind levantó la cabeza como Choyan. Sonaba como si el cielo nocturno estuviera llorando. Luego bajó la cabeza para ver a Choyan caminando hacia la espalda de Kale. Pequeña Rosalind, saca una poción. Luego escuchó a Raon hablar en su mente. Crearé un escudo. También vio a On creando una niebla para rodear al grupo. Fue en ese momento. Rumble. El estruendo fue aún más fuerte esta vez. Los sacerdotes y soldados en el templo en la distancia salieron a mirar al cielo. Pronto. El grupo escuchó una voz tranquila. Esta fue una de las pocas veces que Raon habló mientras permanecía invisible. Está viniendo. Viniendo. La mirada del grupo se dirigió hacia el cielo antes de descender hacia Kale. Fue en ese momento. Una luz roja brilló frente a ellos. La luz de oro rosa los cegó por un momento. El cielo pareció enrojecerse por un momento. Luego escucharon un fuerte ruido. ¡Bang! Rayo. Esa palabra se quedó atascada en la mente de todos. Rosalind recuperó lentamente la vista. Esa breve duración de la ceguera se sintió como si hubiera durado para siempre. Entonces pudo ver un pilar que se dirigía hacia el cielo. ¡Dios mío! Una columna de fuego se disparaba desde donde había caído el rayo rojo. Rosalind sintió como si no pudiera respirar. Un enorme poder natural había salido de Kale en ese momento. Joven maestro Kale. Luego dejó escapar un grito que fue casi un chillido. Rosalind. Choyan gritó tranquilamente su nombre antes de cargar fácilmente a Kale que se tambaleaba. Miró hacia Rosalind y las ballenas sorprendidos mientras comenzaban a hablar. ¿Qué debemos hacer?
Una voz débil pero clara respondió desde la espalda de Choi-an. No es obvio. Todos pudieron ver la expresión cansada de Kale. Sin embargo, continuó hablando. Sigue el plan. Rosalind y las ballenas volvieron a sus sentidos ante su respuesta. Entiendo. Choi-an respondió antes de moverse hacia Seka Estate con Kale en su espalda. Raon, On y Hong lo siguieron. El resto del grupo los observó un poco antes de moverse también. Kale se dirigía hacia la ciudad de Vago que ahora estaba completamente en silencio sin música ni risas. El rayo rojo había llenado de silencio la capital. Kale estaba teniendo este pensamiento en ese momento. Tengo hambre. Estaba bien aparte de eso. Sintió como si incluso pudiera moverse solo. Sin embargo, este no era el momento de detenerse porque tenía hambre. Raon, On y Hong se acercaron a él mientras se movían. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te mueves rápido? No se ofendieron por la débil voz de Kale antes de que Raon sacara algo de su dimensión espacial y se lo entregara. Los tres niños habían reunido su dinero para comprar 10 porciones de tarta de manzana. Humano, no tienes hambre. Dijiste que tenías hambre tan pronto como abriste los ojos la última vez. Kale abrió la boca y Raon le dio de comer una rebanada de tarta de manzana. Por supuesto, todavía estaba en la espalda de Choi-an en este momento. Kale entró lentamente en la plaza sorprendido mientras mascaba un pastel de manzana.